Pedro Ángel, nos encanta tenerte aquí en la tertulia, un contertulio ya de mucho tiempo y ahora con nueva novela, que acá la tengo, la presumo. Oye, quedó preciosa la portada además, ¿eh? Está divina. La verdad hicieron un trabajo muy bonito. Bienvenido a la tertulia. Gracias, gracias. Realmente me siento comodísimo estar de nuevo con ustedes dos. Gracias, Mayra. Gracias, Jorge Alberto. Bueno, pues México, normalmente aquí hablaría un poquito más de la novela, pero en realidad voy a decir una frase muy sintética. A Pedro Ángel se le ocurrió contar, qué sé yo, la historia de 500 años de una ciudad en una novela, o una de esas historias, ¿no? Y lo hizo auxiliado por 4 familias, de las cuales platicaremos en un ratito, pero quiero empezar justo con eso, Pedro Ángel. A ver, construir una ciudad desde la narrativa es difícil y sabemos que hay grandes ejemplos, ¿no? Pero tú no solo construiste una, construiste un montón, porque la Ciudad de México es una ciudad que se ha construido, reconstruido, construido encima, se ha inundado, se ha caído, le ha pasado de todo, entonces construiste muchas. Pensándolo casi solo en términos urbanísticos y arquitectónicos, ¿cómo fue el proceso de todas estas construcciones de la ciudad, incluso al margen de los personajes, al margen de la historia, ¿no? Solo la parte de estos planos que se van sumando y sumando y sobreponiendo y superponiendo unos sobre otros. Es muy, muy interesante tu pregunta porque de hecho yo empecé intentando imaginarme la primera traza, Ujú. no la traza original de los mexicas, sino la primera traza hecha para Hernán Cortés. De hecho pongo al personaje que traza la ciudad hablando con el capitán Melgarejo y oyendo música, uno de los personajes iniciales de la novela, es esposo de una de mis protagonistas, Cuauhtla, y a partir de esa traza empiezo a imaginarme yo mismo trabajando, leyendo, que la palabra es muy importante, leer mapas. Ya no leemos mapas. Ujú. El hecho de tener todo el tiempo GPS y Waze y lo que sea nos ha hecho que no sepamos leer mapas. Y leer la cartografía original, aquí por ejemplo en la biblioteca de libros antiguos y de documentos antiguos de la Universidad de Brown, está buena parte de los mejores mapas. Obviamente muchos están publicados, muchísimos están, casi ya son del dominio público, pero yo quería ir, vamos a decirlo así, de esa primera traza al mapa del metro, cómo la ciudad se desarrolla y las subciudades se desarrollan. ¿Sí? Los pequeños pueblos que se integran, Coyoacán, Tlalpan, Tacubaya, más allá, incluso ya al final de la novela, no solo se integran, sino se convierten en ciudades como ciudad satélite. Yo quise que un poco no fuera la novela ni del sur, ni del norte, ni de los Iztapalucos, ni de los Ecatepunks, o sea, yo quería que fuera una novela que representara de alguna manera ese vivir de barrios, claro, pero donde no importa en qué barrio hayas nacido, en qué barrio vivas, de todas maneras te sientes citadino, te sientes parte de la Ciudad de México o en su momento del DF o del defectuoso, de cualquiera de los nombres que le hayas puesto a lo largo de esos 500 años. Entonces, leer esos mapas que, como bien dices, están superpuestos unos de otros, e incluso leer a los grandes arqueólogos contemporáneos. Pienso en particular en Bárbara Mundi, que escribió este excepcional libro, La muerte de Tenochtitlan en la vida de México, que editó Tomás Granados en Grano de Sal. Ella es una arqueóloga canadiense que ha trabajado incluso en las cloacas de la Ciudad de México, haciendo cartografía urbana de dónde estaban situadas las casas de los nobles a través de buceo arqueológico, a través de indagaciones que no, en una ciudad que tiene todas estas superposiciones a las que hace referencia, es casi imposible romper la ciudad para entenderla, hacer la ruina para entenderla. Yo hago ahí todo un trabajo también de reflexión sobre la pornorruina y la imposibilidad de pensar en una ciudad ruinosa. No, esta ciudad nunca fue ruinosa, se cayó. Yo obviamente no pienso que se cayó Tenochtitlán, continuó como dice ella, pero se cayó muchas veces por las razones que tú has dicho y siempre ha estado en pie. Oye, y bueno, hablamos del espacio, hablas muy bien del espacio, pero también está el tiempo. Pero lo que me gusta mucho en México, la novela, es que tú no te quedas en los momentos, en los hitos que son los hitos conocidos. O sea, no va a ser 1810 donde Pedro Ángel haga un stop. Va a ser un poquito desfasado en el tiempo. ¿Por qué? Me gusta mucho, claro, entiendo, es mucho más interesante, pero ¿por qué? ¿Y cómo fuiste entonces también a lo largo de estas páginas pensando en cuáles serían tus hitos y los hitos de la novela en materia temporal?
Es buenísima también la pregunta, porque justamente yo no quería que fuera, por decirlo de broma, una novela de los puentes, es decir, todas las efemérides que están en los puentes del calendario escolar, ¿no? Y que entonces todo el mundo reconociera, claro, 16 de septiembre, claro, el inicio de la revolución, el inicio de la independencia. Yo quería que de alguna manera, obviamente, ese desfase tiene que ver con la vida de estas familias. La historia, a todos nosotros, a las personas de carne y hueso, nos toca, nos vapulea, nos zarandea, a veces simplemente es un pequeño viento que nos mueve un poquito, pero a todas estas familias, como a cualquier familia que viva en la ciudad, la historia la va trastocando y la va cambiando, pero no es el efecto de la historia no es directo. Un poco como algunos historiadores contemporáneos han, bueno, desde Bloch en adelante han pensado que la continuidad histórica es un efecto de la historiografía, es decir, es un efecto del historiógrafo dándole una continuidad histórica, pero en realidad la historia está llena de rupturas, huecos, silencios. Entonces, por ejemplo, me interesaba muchísimo este personaje Bernardo Santoveña, que conoce a Humboldt un poco antes, ya está en pleno pensamiento criollo, ya entiende lo que va a ser esta libertad frente a España, pero luego se va a Europa, le toca el inicio de la independencia en Europa y regresa liberado, vamos a decirlo así, sexualmente, al México liberado de la colonia, en donde, claro, siendo ricos, no lo podían hacer otras clases, pero siendo ricos estos Santoveña pueden vivir una vida de una liberalidad enorme. Uno de mis personajes favoritos es, de hecho, la hermana Luisa Santoveña, que es una liberal en todos sentidos. Se enamora de un impresor landero que no quiso ser panadero como las otras familias. En fin, estos tiempos sí están desfasados, salvo algunos que me parecen centrales. Por ejemplo, el 2 de octubre, ¿no? Y sin embargo, aún en el 2 de octubre me atrevo a hacer algo, porque yo pensaba, ¿qué hago con el 2 de octubre? ¿No? El fantasma de Luis González de Alba va a venirme a jalar las patas. ¿Qué hago con el 2 de octubre que ha sido contado testimonialmente también? Entonces, hago una cosa, creo que es sutil desde el punto de vista de la técnica narrativa, que es cuento la masacre ya que pasó. Cuando todos regresan a esta casa de la Portales a contar qué les pasó. Entonces ya también hay una visión un poco oblicua. No estoy contando en directo la masacre, sino todos llegan a contarle a los otros amigos cómo les fue en la feria en ese 2 de octubre. Uno de ellos incluso tapándose con un cadáver, haciéndose el muerto abajo de uno de los cadáveres de los estudiantes, ¿no? Entonces, y también en ese capítulo quise hacer varios homenajes que son también para la gente que le gusta la literatura, que no se va a quedar a lo mejor solo en la parte histórica, pues es un homenaje obviamente a Carlos Monsiváis y a su casa de la Portales, que es el cuartel general. La única diferencia es que no hay gatos en la casa de... No, y que de hecho incluso pones un testimonio que al menos yo no había leído del 2 de octubre, ¿no? La posibilidad de que haya soldados salvadores, que eso, al menos en las cosas que yo he leído, no existía así. A ver, ya hablamos del espacio, ya hablamos del tiempo. Hay una duda que me quedaba sobre técnica narrativa ahora que la mencionaste, que tiene que ver con el narrador. Tú escribiste después de estos 5 siglos, es más, escribiste casi 40 años después de estos 5 siglos, ¿no? Porque finalmente la novela acaba con el terremoto del 85. ¿Cómo lo hiciste para que tu narrador, salvo por pequeños guiños que me parece que además son propositivos, no se te adelantara todo el tiempo? Porque es un narrador que consistentemente está metido en el espacio y en el tiempo en el que puede narrar y no se te escapa. Esa es, yo creo que la parte más difícil de la novela, lo que más trabajo me costó, la razón por la que fueron tantos años, además de la investigación de escritura, porque tenía que encontrar un narrador que fuera lo suficientemente neutro para que pudiera transitar 500 años sin que fuera un narrador afectado, vamos a decirlo así. Tú dijeras, ay, no, está contando todo como don Artemio de Valladolid, siendo una novelita colonial, pero está demasiado afectado por la novela colonial. Entonces, lo que yo hice fue trazarme a mí mismo una especie de, vamos a decirlo así, mapa lingüístico literario de esos 500 años, a través de los grandes escritores de esos 500 años, ¿no? Incluso algunos muy desconocidos como escritores de la ciudad, no digo que desconocidos totalmente, por ejemplo, Heriberto Frías, que ya sabemos que es un escritor importante, pero una novela decadente de él que se llama Los Piratas del Boulevard, que es una novela, yo creo que antes de Salvador Novo es la novela satírica más fuerte que se haya escrito sobre la vida literaria en México. Y él trata justamente el boulevard francés y el boulevard
mexicano, el flaner, y se burla de todos. Ahí están retratados prácticamente todos, desde Tablada, todos los escritores importantes del 19, ¿no? Los de Sabia Moderna, incluso pintores. Entonces, ese es un ejemplo, pero si me voy para atrás, en cada siglo yo fui trazando esta especie de mapa lingüístico literario. Entonces, por eso es que el narrador no se adelanta, porque está muy metido en la atmósfera lingüística de la época. Hay unos guiños y unos dejos lingüísticos solo en los diálogos, no en ningún amaneramiento, digamos, del narrador. Y luego sí, claro, esto se va haciendo más fácil mientras más cerca estamos. Y ahí ya puede haber homenajes directos, casi palimpsestos, ¿no? Un homenaje directo a José Agustín, a Parménides y a Gustavo Sainz, al Gustavo Sainz de Obsesivos Días Circulares y de La Princesa, cuando estoy en el capítulo de los 70s. Curiosamente, ellos tres, ninguno escribió, habiendo liberado tanto el lenguaje, ninguno escribió sobre el mundo gay y sobre la zona rosa, como yo sí hago en ese capítulo de 73. Es decir, utilizo la técnica lingüística de ellos para, en cambio, contar los bares y el mundo de mi personaje, que es un mundo de descubrimiento de la sexualidad, ¿no? Una sexualidad otra que la Ciudad de México ha permitido a lo largo de la historia, a diferencia de muchas ciudades pequeñas de provincia, por ejemplo, donde yo soy de Puebla, ¿no? Donde es mucho más difícil vivir libremente tu sexualidad, incluso a nivel legal. Hoy en día la Ciudad de México es una utopía permanente. Hoy que yo, que vivo en Estados Unidos, nos retrocedimos 50 años en una tarde porque la Suprema Corte quitó Roe Wade. Resulta que en México estamos en años luz en el futuro en derechos civiles y en derechos sexuales, ¿no? Cuatro familias son de lo que te sostienes, ¿no? A lo largo de todos estos años: Cuautle, Santoveña, Landero y Cefami. Tienen orígenes muy diferentes, ya también le puede sonar a quienes nos están viendo estos apellidos, estas familias, pero todos terminan adaptándose y en alguna medida participan del mestizaje, ¿no? Son las cuatro. ¿Qué representan cada una? Los Cuautle, yo creo que son la línea más, mi línea genealógica más central de la novela. Están antes de que lleguen los españoles y son quienes de alguna manera hacen una lectura memorística de la novela. Y no solo al final con el arqueólogo, hay un albañil en la época de Ignacio de Jerusalén y Estela, el gran músico, hay un albañil mayor de catedral que se da cuenta cuando empiezan a aparecer los monolitos que hay un pasado prehispánico que él mismo desconoce y empieza a juntar una biblioteca que terminará siendo obviamente la biblioteca del arqueólogo. Entonces, ahí hay una línea estratégica que yo creo que es la memoria incluso perdida en el discurso, en el Amoxtli, en el códice, y la memoria como algo que tienes que hacer. Es decir, un problema de identidad que yo siempre he pensado en México, y por eso estamos tan obsesionados con la identidad en México, es que a pesar de que creamos que la identidad está dada, porque somos mestizos o por lo que tú quieras, en realidad a la identidad la tienes, es como el género en Judith Butler, ¿no? La identidad la tienes que estar doing and undoing, como diría ella. Es un trabajo de construcción, ¿no? Entonces, esta es una de las líneas. Obviamente los Santoveña me permiten contar a las élites, contestan un libro que veo atrás a tu derecha, que es La culpa de México, que es mi libro de ensayo sobre el 19. Yo trabajé, digamos, mucho tiempo pensando dónde se jodió México, ¿no? Así como dónde se jodió Perú, Zabalita, ¿no? Y creo que fue en el siglo XIX, fue cuando las élites se comieron todas las alternativas populares. Entonces yo, gracias a los Santoveña, puedo contar a esta familia que se junta obviamente con las familias más ricas que sí existieron y que se llevan siempre la tajada. Me pareció muy brutal de la investigación de esta novela darme cuenta que, por ejemplo, los mismos que construían las carreteras para los liberales fueron los que construyeron las carreteras para los conservadores. Cualquier parecido con 2022 es mera coincidencia. México ha sido así, ¿no? Entonces, esas élites están gracias a los Santoveña, pero luego es muy distinto ser un minero y ser uno de los hombres más ricos de México a ser un comerciante. Entonces, los landeros y los panaderos me permiten contar este juego entre el gremio, el comerciante, el panadero que no quiere ser panadero, entonces tiene que aprender un oficio, en este caso el de librero o el de impresor, y empieza a ser un poco más culto que sus congéneres panaderos. La otra que quiere ser mejor maestra y empieza a estudiar con Moisés Sáenz y con los grandes maestros del vasconcelismo, ya en el 20.
yo quería también romper, y qué bueno que sale esta pregunta, los estereotipos. El albañil no lee, los comerciantes no son cultos y no pueden ser maestros o abogados o doctores. Y luego sí me interesaba en el siglo XX contar la enorme movilidad social que produjo la Revolución Mexicana. Si bien el partido que asume el control de la Revolución Mexicana termina siendo uno de los grandes lastres del siglo XX mexicano, especialmente a partir del alemanismo, la verdad es que los hijos de obreros y los hijos de campesinos pudieron ser doctores, ingenieros, médicos, abogados, y esa línea, digamos, de movilidad me interesaba mucho en las familias, hasta llegar a 68, que la democracia social de la Universidad Nacional y de CEU, en particular, de la posibilidad de ciudad universitaria, permite. Entonces, las 4 familias, incluida la familia judía de la que no hablé hace un momento, pueden unirse porque los 4 tienen hijos de la edad entre 18 y 21 años que están metidos en la huelga y están metidos en el movimiento de 68, y de alguna manera sus vidas se tocan por primera vez de manera total, ¿no? O sea, las 4 familias ahora sí todos se conocen. Obviamente no saben todo este pasado, el lector sí lo sabe, pero por fin se unen. Incluye esta familia judía que también es muy mestiza. Entrevistando a mi amigo, el poeta Jacobo Sefami, me contaba anécdotas que también cuenta en su momento en sus libros Miriam Moscona, que es el hecho de que los judíos, especialmente los judíos sefarditas, que llegaron a México de Siria, de Damasco, de Alepo, muy pronto se mestizaron curiosamente culinariamente. Entonces tomaban quepebola, pero con salsa con chipotle, ¿no? Entonces, y yo le preguntaba a Jacobo, ¿y qué oían? Mientras eso pasaba, ¿qué oían? Pues oíamos música en árabe que ya ninguno de nosotros hablábamos porque nuestros papás querían que aprendiéramos español y que nos adaptáramos. Entonces, todas estas familias, bien usaste la palabra, se adaptan porque es la manera de vivir la ciudad de manera más feliz. Otra vez, creo que la Ciudad de México, a diferencia de casi todas las otras ciudades del país, es muy acogedora. Sí. Es una ciudad que acoge a estas familias, que acoge a todas las familias. Cualquiera de nosotros tiene historias de tíos, de abuelitas, de gente que nos contó cómo llegó a la Ciudad de México y la Ciudad de México le abrió las puertas. La comunidad judía es indiscutiblemente una de las más impresionantes en términos de cómo ellos mismos se abren las puertas, ¿no? Y por eso yo creo que está considerada la comunidad judía más endogámica de todo el mundo en este momento, ¿no? Dicho por propios y extraños. Y el otro día presenté el libro en un club de lectura del Centro Deportivo Israelí y me pareció súper interesante porque era como estar hablando con los Efamí sacados de la novela, ¿no? Como que ahí estaban todos sentados, ¿no? Y dije, ay, qué padre, están en la sala platicando con el autor de la novela. Pedro Ángel, una pregunta que tiene que ver, como eres contratulio de hace mucho tiempo, con tus obsesiones, con tus manías, pero también con técnica narrativa. Estoy seguro de que México, la novela, es tu novela con un mayor número de personajes, no solo los que aparecen en los árboles genealógicos del principio, más todos los históricos, más todos los incidentales, y no solo son sus nombres, de cada uno de ellos vas, a veces más corta, a veces más larga, dependiendo, de cada uno vas contando cosas. 2 preguntas en ese sentido. La primera, sí sabes cuántos nombres aparecen, ¿verdad? Tú tienes esta clase de obsesiones. La segunda, ¿cómo le hiciste para manejar todos estos personajes? Pues me quedé en 360 nombres, yo creo que hay más, ¿no? Es una novela rusa con otra novela rusa dentro de otra novela rusa, porque a diferencia de las sagas familiares, pues esta es la saga de 4 familias, más, como dices bien, todos los personajes incidentales, los históricos. De pronto pongo escritores, Tablada está ahí, pero Tablada está ahí por alguna razón que no necesariamente vuelve a aparecer, porque quiero contar la escena trágica también desde fuera, desde Coyoacán, en este experimento loquísimo que solo Tablada podía tener, de tener 2 criados japoneses y estar sabiendo lo que pasa con Félix Díaz, que es su amigo, a través del teléfono con el cónsul de Japón, ¿no? Entonces eso permite contar la historia de manera muy, muy curiosa. Otra vez una historia que se ha contado muchas veces, la de la escena trágica, ¿no? Nuestra tragedia, primera gran tragedia democrática. ¿Cómo manejarlos? Era dificilísimo. Yo soy muy malo. Estos árboles genealógicos que ya ven ustedes, los lectores, están hechos ya por la editorial. Yo soy muy malo. Entonces mejor los escribía a mano y pegaba otra vez hojitas con Durex y los abría. Porque pues eso de estar haciendo eso digitalmente, de pronto se me perdían. Y he de confesar que de pronto un Nicolás Cuautla ya no se llamaba Nicolás y luego yo decía, Dios mío, ¿qué hice?
qué personaje era. Me parecía que ya me estaba pasando como a Pedro Camacho en La tía Julia y el escribidor, ¿no? Que se me estaban confundiendo en una misma novela, ya ni siquiera en 3 novelas, los personajes de una época con otra. Entonces lo que empecé a hacer es no solo ponerles nombre, sino ponerles internamente en este dibujito mío fecha de nacimiento y de posible muerte, ¿no? Obviamente, como escritor no sabes en qué momento se va a morir. De hecho, maté, por ejemplo, a una santoveña que luego la tuve que recuperar, porque esa señora tiene que estar viva. Tengo que revivirla y cambiar el capítulo en donde la maté, porque la necesito en la fiesta del centenario. Quiero que regrese de Inglaterra y la quiero en la fiesta del centenario porque va a tener una visión muy especial de la élite, pero vista desde lo femenino, que yo creo que es otra cosa que las lectoras, los lectores van a encontrar muy rápido en la novela, que hay un trabajo muy particular de construir personajes femeninos muy fuertes a lo largo de los 500 años, no solamente el típico Sigüenza Góngora, el personaje masculino, ¿no? Y la esposa de tal. No, yo creo que es muy importante el trabajo con tanto, por ejemplo, que esté ahí representado desde el principio la afrodescendencia en la Ciudad de México. Siempre pensamos los mexicanos que hay afrodescendencia en Veracruz, en Guerrero, en una zona de Oaxaca y quizá un pedacito de Michoacán, y se nos olvida la esclavitud en la Ciudad de México y por lo tanto la cantidad de mezcla, por ejemplo, en la zona de Tacubaya que yo cuento ahí específicamente, o el mundo judío de la colonia, luego obviamente la prohibición y el mundo judío después de la liberación de los cultos religiosos de Maximiliano. Entonces, sí es una brutalidad de personajes. La verdad es que es fácil hacerse bolas. La ventaja frente a las novelas rusas, yo siempre lo digo de broma, pero no es broma, es que por lo menos aquí los personajes no tienen apodos, porque en las novelas rusas el problema es que ya que te aprendiste el nombre, ya no se vuelve a llamar Alyosha, ¿no? Ya nada más le vuelve a decir Dostoyevsky con el nombre, como si fueran jugadores de fútbol brasileños. Ya nada más les dices con su apodo, ¿no? Pero porque fuiste decente, ¿eh? Que Francisco, Panchito, Paco, Paquito, etc. Tenemos lo nuestro también. Tenemos lo nuestro, sí. Pedro Ángel, una de las cuestiones que sonaban muy complicadas era mantener estos hilos conductores a lo largo de 5 siglos de historia, ¿no? O de novela. Evidentemente está la historia, evidentemente están las familias, evidentemente hay un montón de acontecimientos que nos permiten irlo siguiendo, pero ya lo mencionaste muy al principio y me parece que ese elemento y ese detallito que termina amalgamando toda la novela y permitiéndole darle cohesión es justo ese Moxley, si lo pronuncia bien, y es súper lindo cuando uno está llegando al final y se lo vuelve a encontrar y dice, ¡ay! Así empezamos. Hay, digamos, un juego, es mi halcón maltés, ¿no? Es mi MacGuffin, como diría Hitchcock, ¿no? Yo necesitaba un elemento del propio argumento narrativo, ¿no? Porque ya sabía yo que uno de los problemas que tenía yo en términos del suspense tradicional, de la tensión dramática, es que normalmente en una novela, incluida en una saga familiar, tú te identificas con un número X de personajes a los que sigues en todo un arco dramático a lo largo casi de todas las páginas. Aquí el problema es que los personajes se te mueren a la página 50 y ya no vuelven a aparecer porque ahora está su hijo, su nieto. Entonces, ¿cómo construir una tensión dramática que tenga que ver con la genealogía familiar? Que estés pensando, ¿qué les va a pasar a los Cuautla en la Revolución? Dios mío, ¿y ahora a dónde se van a ir cuando caiga don Porfirio Díaz, los Santoveña, ¿no? Empezar a pensarlo desde el punto de vista genealógico realmente, ¿no? Ese era un reto importante del suspenso. Y el otro es, como bien dice Jorge Alberto, hay sobre todo si esta novela la lee un mexicano, sabemos historia de México y sabemos la continuidad narrativa de esa historia. Ahora vino la revolución, ahora vino tal cosa, ahora ya llega el partido único, ahora, etcétera, etcétera, ¿no? El PRI se va a vengar rápidamente de sus hijos, entonces, por ejemplo, Cuautle le ponen de juez menor en un juzgado y termina teniendo, este hombre que creía que iba a tener un gran futuro como priista, termina siendo más bien quien juzga obviamente ficcionalmente, a Goyo Cárdenas, el asesino serial en la novela, ¿no? Siempre va a haber esas cosas, pero a pesar de que sepas esos momentos de la historia de México, yo tendría que construir una especie de subtrama, vamos a llamarla así, que uniera, que amalgamara estas cosas. Entonces, el Amoxley está al principio, está al final, y hay muchos guiños que no son necesariamente el códice mismo, sino
la reaparición del pasado, un poco como la lectura que hace, creo que es súper atinadamente, curiosamente, habiendo leído a Faulkner, que es quien lo dice, y Fuentes lo dijo obviamente siempre, que usaba esa frase de Faulkner para su idea del tiempo mexicano, ¿no? Los tiempos mexicanos, que son en plural, el presente nunca es del todo presente, siempre hay un pasado que sale de las alcantarillas, y tampoco es solo un pasado presente, sino que también tiene un futuro hipotético, porque siempre hay una idea de construcción de nación. Casi desde la fundación fuimos una utopía fundacional. Independientemente de los genocidios y de lo que haya ocurrido, digamos, que es innegable en esa conquista, también fuimos una serie de utopías desde el inicio. La Ciudad de Dios, la utopía de Motolinía, y por eso Motolinía aparece al principio, ¿no? E incluso la utopía revolucionaria. Y por qué no, en su momento, la utopía liberal. O incluso, ¿por qué no la utopía republicana? ¿Quién nos llamaba a ser una república si no teníamos ninguna práctica republicana? No sabíamos serlo. Habíamos venido de un largo imperio mexica, sojuzgando además a pequeños pueblos y a una monarquía que nos conquistó, y luego por qué de golpe íbamos a hacer una república, a pesar de que obviamente ideas volaban de la República Francesa, pero no teníamos la experiencia republicana. Entonces eso ya es también una utopía. La propia utopía fundacional, pese a la dictadura y los años de maltrato y de inequidad, la utopía porfirista, que es una utopía, como ha demostrado François Javier Guerra. Entonces, yo quería incorporar estos tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, en todo momento en la novela, que no fuera una novela que solo nos hablara consciente, porque es una gran tentación una novela tan grande sobre la ciudad, que terminara siendo una novela nostálgica, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor. Ay, la ciudad nunca volvió a ser la misma después de los ejes centrales. Qué terrible lo que hizo Juan González. O cualquier tiempo que tú cortes y segmentes y digas, antes de eso la ciudad era maravillosa. Había chinampas y había lagunas, sí, nada más que las lagunas y los canales olían horrible, y el virrey tenía que estar tapado, el pobre virrey Revillagigedo, diciendo, vamos a ordenar esta ciudad. Entonces, si tú cortas, en donde cortes, en lugar de ver la nostalgia del pasado, ve esos tres tiempos y ve esa ciudad enorme, que siempre fue enorme, intentando reponerse de las vicisitudes naturales, de las vicisitudes políticas, acogiendo a sus hijos y a sus hijas. Ay, pues podemos hablar un montón de México en la novela, pero ya les antojamos seguramente, van a ir corriendo a comprarla, a leerla físico, digital, no hay excusa. Pedro Ángel, muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, siempre es un placer estar en la tertulia, Mayra, Jorge Alberto.